Buen día, mi nombre es Karen Díaz y estoy con mi compañero. Eduardo Balbuena. Bueno, Karen, te agradezco el espacio, por podernos acompañar. Bueno, quiero preguntarte unos temas importantes. Hablemos acerca de cómo las condiciones ambientales terminan por afectar la salud pública y enfoquémonos también en el tema de lo que tú hayas de pronto conocido, sepas ya, sobre la epidemiología ambiental. Entonces, quiero primero preguntarte, como para darnos un contexto, ¿qué es para ti calidad de vida? Para mi calidad de vida es poder tener la tranquilidad tanto económica como social y ambientalmente en mi día a día. Es decir, que el agua que bebo en la llave no esté contaminada, que, por ejemplo, producir en gran cantidad una empresa que esté contaminando, pues no genere esas ganancias, sino que tengan controles, que mi familia también esté bien, que puedan trabajar en empresas o puedan crear incluso empresas que ayuden al medio ambiente. Para mí eso es calidad de vida. De acuerdo, Karen. ¿Y cómo vinculas tú esa calidad de vida también con un factor socioambiental, pero un factor económico? ¿Cómo es que es como ese balance ahí? Para mí el balance es que las industrias que están ahorita tanto en zona urbana como en zona rural puedan tener la tranquilidad de que los procesos pues, realmente son responsables. Sabemos que ninguna actividad no va a tener ningún impacto ambiental, pero que sí se puede compensar, que sí se puede minimizar y que nos pueda dar esa seguridad de que son conscientes con los recursos naturales. De acuerdo. Mira, te cuento que yo vivo en una zona rural y de pronto no es tan fácil materializar o revisar cuáles son esos impactos que nos terminan por afectar, pero sí me atrevo a hacer como un diagnóstico y te cuento que el sector agrícola y pecuario también tiene algunos impactos que se han venido magnificando por el tema del uso de agroquímicos, el tema de lixiviaciones que generan algunas descargas sobre los cuerpos de agua, incluso las excretas de los animales también llegan a esos cuerpos de agua. Y en el caso de las partes altas de los acueductos, pues ahí no hay una afectación todavía tan directa, pero sí ese cauce natural llega al casco urbano. Entonces me gustaría preguntarte cómo ese factor de calidad de agua crees que también puede repercutir en la salud de las personas. Sí, claro, para mí es súper importante el tema de la calidad del agua en la salud de las personas. Nosotros estamos utilizando casi 18 litros de agua al día para consumir alimentos, para transportarnos, para actividades de limpieza. Las personas que, pues digamos en nuestro caso, trabajamos en la industria también consumimos una alta cantidad de agua. Y pues, ¿qué sucedería si esa agua llega contaminada? Que no podríamos consumirla acá. ¿Qué sucede a nivel legal y ambiental? Y es que primero prima el bienestar de la comunidad. Si nosotros no tenemos agua para consumir acá en nuestra casa, creo que no podríamos generar tampoco un factor económico como sería trabajar. Un sustento, de acuerdo. Ujú. Y pensando potencialmente en esos impactos, ¿qué otro crees que en el sector urbano te pueda perjudicar? La gestión de los residuos. Digamos que nosotros acá en Faca somos un municipio muy aledaño a una de las principales ciudades del país. Pues nuestras principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, ¿cuál otra sería? El sector floricultor. El sector floricultor. Pues la cantidad de residuos que nosotros generamos no se están aprovechando y eso pues realmente está llegando a un relleno sanitario. Nosotros deberíamos de tener un buen sistema de gestión de residuos para que, por ejemplo, esos residuos no lleguen a las alcantarillas y en épocas de lluvias no generen las inundaciones como lo hemos evidenciado en los últimos años. Sí, veo que hay un factor importante en lo que has mencionado. Frente al tema del agua y al tema de los residuos, hay un tema importante y es el tema cultural. Cómo esa mala cultura de pronto que se haya arraigado tanto en las prácticas en el campo para el uso de agroquímicos como para la gestión de los residuos en el casco urbano y en el sector rural, pues la problemática de los residuos también muchas veces los incineran. Tú sabes que eso está ligado a la calidad del aire también. Pero pensamos en una inundación y la inundación a su vez trae vectores, es decir, insectos o proliferación de algunas enfermedades que también terminan por afectar la calidad de vida de las personas. Entonces, está muy interrelacionado y de pronto parece que fuera extrapolar, pero al final termina siendo la misma línea base. Es decir, llevamos el componente agua afectado y el componente también de la calidad del aire y algunos ya estamos hablando de algunos vectores. ¿Qué otro factor consideras que dentro de lo rural o que esté relacionado con el campo nos termine por afectar acá también en la ciudad? ¿Cuál crees que está ligado también? No sé si en cuanto a calidad del aire, polución o... Sí, 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 súper importante eso. Digamos que, sí, por ejemplo, una de las actividades a nivel rural que se realiza es el tema de la ganadería. Hablándolo desde el tema cultural, pues acá llega, se tala un montón de bosque, como es el caso de acá, de nuestro municipio, y se hacen prácticas de ganadería. Son prácticas que no son sostenibles y todas esas emisiones al final pues nos afectan a todos. Sí, tú sabes que cuando, o sea, tenemos ya las emisiones de metano por las excretas de los animales, más la liberación de CO2 que se da al talar los árboles. Y el modelo, y digamos que creo que enfoquemos un poquito también en el tema cultural, porque al final de la cultura dependen muchísimos factores que, si no se controlan por parte también del Estado, o sea, si se hacen inyecciones culturales, pues no vamos a tener ninguna incidencia. No sé, en alguna ocasión mencionabas el tema de cómo una mala práctica no solamente está ligada al mal uso de las sustancias, sino a las disoluciones. ¿Cómo ves ese tema? Sí, sí, sí. En una conferencia que tuvimos con el Ministerio de Ambiente nos decían que a nivel cultural, pues ellos no tienen los recursos para poder capacitar a todos los agricultores. ¿Qué sucede? Que pues hay personas que están en este campo, en este sector económico, que incluso no saben ni leer ni escribir. Y son personas que hacen actividades, por ejemplo, de fertilización, de aplicación de pesticidas y demás, y ellos no saben las concentraciones, por ejemplo, de una sustancia química, que tanto se tiene que utilizar para una planta, sino es muy artesanalmente, muy a ojo. Y esto, al final, es lo que tú decías, estos lixiviados llegan a todos los nacederos de agua, que es el agua que nosotros consumimos, que ustedes consumen. Mira que termina por afectar dos factores. Es el tema de la salud en persona, al no conocer una sustancia química, lo está exponiendo a sufrir una enfermedad y esas enfermedades también son bioacumulables en el cuerpo, Si nosotros también para también el nos suelo. alimentamos. Para el suelo, entonces también en diferentes, o sea, en el consumo del agua, en el consumo de un fruto, en el consumo de una cosecha,
tanto en la interacción de la persona con la sustancia química, ya tenemos tres factores que están incidiendo sobre la salud pública. Sí, Y sí, sí. ahí es una inyección importante el tema de la educación ambiental, de cómo está interrelacionado allí. Y por ejemplo en la montaña, si tú siembras en el inicio de la montaña, que incluso hay un caso en Colombia, en el área de Santa Marta que sucedió esto, por la minería y demás, en la parte alta se estaba contaminando el río y en la parte baja pues se estaba haciendo la pesca de atunes. Entonces ya había toda una acumulación de todo ese sector minero que llega finalmente a nuestros alimentos. Eso mismo pasa con la agricultura. Si tú siembras en la parte alta, no Es generas, correntía natural. ajá, generas una Sí, escorrentía, sí. no haces buen uso de los químicos, pues piensa la cantidad de veces que se va a utilizar esa agua para poder regar, que también se va a volver se va a adicionar otros químicos y que al final va a llegar a nuestros alimentos, que va a llegar a nuestras fuentes hídricas y va a ser una bioacumulación de todo eso en nuestro cuerpo. Sí, y mira que hay algo bastante importante lo que tú mencionas, y es finalmente esa bioacumulación. Porque, pues, o sea, puede que esos impactos que estés teniendo hoy por hoy no los sientas, pero en el mediano o largo plazo van a terminar repercutiendo en tu genética, la genética de tus hijos, incluso en la forma de cómo consumes los alimentos, pensando que potencialmente son saludables, pero al final estás contaminando tu cuerpo, estás contaminando también, pues digamos que esas futuras generaciones. Y hay algo importante entonces, cuando ya pensamos en futuras generaciones, revisemos que si tú juntas esos factores ambientales con unas condiciones climáticas extremas, vas a ver que hay unos cambios diferentes, es decir, una sequía más prolongada, temperaturas más altas, y eso, ese modelo de consumo que tenemos hoy por hoy, ligado con unas situaciones de sustancias químicas y sumado con el factor climático, hace un desorden totalmente en lo que nosotros conocemos hoy por hoy como un modelo cultural, como tú le decías en la ganadería, un modelo sostenible, un modelo silvopastoril que no sea. Entonces, ¿qué buscamos? Acelerar esa genética en la reproducción de especies, acelerar la genética en la reproducción de alimentos, y ahora súmale las condiciones climáticas. Frente al cambio climático, ¿cómo crees que también afecta también digamos, tanto lo urbano como lo rural, y especialmente en lo urbano donde tú vives, cómo es que las condiciones climáticas terminan por afectarte, sumado a los otros factores que ya hemos revisado? Sí, en nuestro municipio el año pasado nosotros tuvimos un caso, y pues fue a nivel nacional, en donde vivimos una época de sequía muy fuerte, y digamos que una de las noticias que más nos alarmaron es que se estaba haciendo captación de agua de uno de los embalses principales del municipio. ¿Qué sucede? Que pues el agua, y tras del hecho, hablando de nuevo de las malas prácticas de nivel cultural, hay un informe en donde dice que desde esa época de sequía las casas están consumiendo un 18% más de agua. ¿Y por qué es? Porque se está almacenando esa agua. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, vamos a estar 3 días sin agua, yo almaceno el agua, no la termino, o sea, realmente no la uso, la boto porque ya es agua reposada, y vuelvo y almaceno, y vuelvo y almaceno, y ya todos como que estamos preparados. Muy parecido a lo que pasó, y es muy gracioso, muy parecido a lo que pasó en pandemia con el papel higiénico. O Sí, sea, una realmente no lo acumulación, necesitábamos, lo pero acumulamos. lo acumulamos por un miedo. Y mira que ese miedo solamente demuestra lo siguiente, es una necesidad de que debemos valorar ese recurso, pero como es tan valioso pensamos que lo podemos acumular, pero al final el agua fluye, o sea, no la podemos almacenar, y aparte piensa que si almacenas un agua tienes una fuente de contaminación, primero de la degradación del agua como tal, y la acumulación de un agua reposada también Sí, genera sí, sí. vectores. No sé si has leído estos días las noticias que en el sector de la calera, ¿El embalse de San Rafael? la empresa Coca-Cola le aplicó cemento a unos nacederos de agua, Ujú. que agua que se supone que es para la comunidad y que a nivel legal los recursos naturales priman para la comunidad. El sector industrial no debe ser tan importante Ujú. como lo es la comunidad. Y pues, dime sin humanos, ¿quién va a consumir Coca-Cola? Sí, no, mira que tuve la oportunidad de asistir a la cumbre de sostenibilidad de la CAR, y allí mencionamos un tema muy importante que es el ordenamiento alrededor del agua. Sí. Y cuando dejamos ese tema de lado, pues pasan esas cosas. Dejamos de priorizar lo que es la sostenibilidad por un factor netamente económico. Entonces, ese abandono a lo que es el recurso como tal y poder hacer un ordenamiento sin control, pues está mal. Lo que debemos hacer es tratar de regular un poco como esas construcciones, todo lo que está cerca a embalses, ríos, ecosistemas. Tú sabes que incluso hay unos temas importantes para poder hacer unas compensaciones a los campesinos que hoy por hoy se encuentran cultivando en los páramos. Entonces, todas esas zonas que son tan frágiles, al final, pues diríamos, como para irlo resumiendo, pues no estamos lejos de los factores urbanos, los factores que se dan en el campo, en el sector rural, al final terminan repercutiendo en la población. Y ahí es aquí donde te planteo cómo la epidemiología, cómo este estudio de todos estos factores y las condiciones se ha vuelto un modelo correctivo, porque ya estamos viendo los efectos, Sí. y cómo tú ves que puede ser más preventivo, tú cómo puedes aplicar esa epidemiología a estos casos de los cambios en las condiciones de los factores. Mira que es muy curioso porque hablábamos acerca de ordenamiento alrededor del agua. Desde el inicio las civilizaciones siempre han hecho eso. Siempre se han Acueductos, ubicado cauces. al lado del agua. Y las principales guerras, o sea, las Sí, guerras iniciales siempre fueron o por la captación de agua. Por la captación de agua. ¿Por qué? Porque una población sin agua no puede existir. Incluso tú sabes que en el sector fluvial pues es donde puedes mover flotilla, puedes mover comercio, puedes mover animales, y hoy por hoy lo seguimos haciendo con buques, con cargueros, ¿sí? Y al final es un tema global. Entonces, cuando digamos arrancamos este podcast, pues pensamos en que vamos a hablar de dos factores totalmente aislados, pero al final terminamos viendo un solo impacto, y es cómo todos estos factores terminan afectando las condiciones de la salud humana, y esas inyecciones que podemos hacer a través de un diagnóstico de la epidemiología, podemos trabajar preventivamente. ¿Cómo Sí. preventivamente podemos hacer inyecciones en la cultura, en la forma en la que consumimos, en esos modelos productivos que de pronto pueden estar un poco abandonados por los sectores públicos, pero que de pronto otro consideras que está por fuera, que no hayamos hablado, que sea una inyección de la epidemiología como tal? Creo que ya lo hemos mencionado a nivel cultural. Culturalmente necesitamos cambiar ese chip que tenemos como sociedad de consumismo, consumismo, consumismo. Creo que sí, si cambiamos esa idea y viviéramos realmente con lo que necesitamos, el mundo cambiaría. Y realmente se da desde el ejemplo, desde, por ejemplo, tú que tienes hijos, de si el niño tiene un papelito en la mano, guardarlo y hasta que veamos un ecopunto, separarlo de manera correcta,
de ducharnos en menos tiempo, De aprovechar el agua de lluvia. aprovechar el agua lluvia, de respetar también los ecosistemas. Creo que eso también es algo que últimamente nos está sucediendo. Y creo que el tema cultural al final influye en las decisiones que tú tomas ya como compañía. Pues digamos que hemos podido trabajar en diferentes sectores industriales y lo importante es eso, es poder cambiar ese chip que tienen las empresas y no volvernos, no culpabilizarnos a nosotros como sociedad por el consumo de agua, sino que realmente sea una industria sostenible, que sea responsable con lo que hace. Sí, allí hay algo que resalto y es como esa responsabilidad social de las organizaciones no termina por hacer una mala imagen o una buena imagen de lo que las empresas están haciendo para poder sustentar modelos sostenibles, porque al final, como lo hablábamos, sostenibilidad también tiene un factor económico que deberíamos poder sacarlo de la ecuación, pero finalmente cuando hablamos de sostenibilidad también hay un motor económico que sostiene la sociedad y hay que, lo que tú dices, siempre va a generar algún impacto cualquier tipo de acción que hagamos, pero hay algo importante y es que las empresas realmente puedan financiar modelos productivos, ¿cierto? De pronto en su incidencia o en su labor como tal lo que los beneficia no es solamente el sistema social, pero cómo pueden aplicar algunos pequeños presupuestos, inyecciones en sectores, inversiones, digamos, en los sectores culturales, en los sectores de los agricultores, y A cómo nivel también social pueden también. capacitar a esas personas. O sea, parece que fuera algo muy sencillo, pero al capacitar a esa persona también va a crear buenas prácticas, que es lo que también queremos sacar de la ecuación las malas prácticas. Creo que nos queda pendiente poder revisar algunos temas de la calidad del aire. De pronto aquí, ¿cómo es como el tema de desplazamientos, vehículos, qué tal la cantidad de polución, material particulado? En el sector donde tú estás especialmente, algo, ruido o factores ambientales que te... Sí, sí, sí. A nivel, pues el lugar donde yo vivo está situado en una de las vías principales, creo que es a nivel nacional, que conecta con Bogotá. Y pues desde 2 3 de la mañana la cantidad de ruido es realmente impresionante. La polución, digamos que las viviendas que se encuentran alrededor de esta zona, pues se nota la degradación por el tema de la polución, pero adicionalmente, por ejemplo, yo vivo ya muy cerca del paradero que va a tener el tren de cercanías, y eso fue algo que no se miró dentro de esa ecuación, las vibraciones que va a tener el tren. Sí, también es calidad de vida al final. Ujú. Bueno, pues no sé, nos quedaría de pronto ahí en el tintero revisar, Karen, porque al final hablamos de factores, pero ya lo podemos meter mucho más en la genética. Y quiero de pronto que me corrijas frente a la calidad del agua. Siento que hay factores que pueden perjudicar todo el tema del organismo, o sea, Sí, sí, sí. enfermedades estomacales, enfermedades también cardiovasculares. Y al final piensa que hemos hablado de calidad de vida, pero cómo estos factores ambientales también se vuelven un tema de salud mental en las personas. ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, tú como padre de familia, imagínate que tus hijos tengan alguna enfermedad crónica por el agua que consumen. Bueno, Imagínate también, por ejemplo, esas familias que tienen que salir corriendo con lo que les cabe en las manos por el tema de desplazamiento, de avalanchas. O sea, imagínate eso. Y es, o sea, es un nivel de conciencia ambiental y social de poder garantizarle a estas familias una vivienda digna, una vivienda que no esté al lado del río, donde ya han pasado un montón de inundaciones. la cota del río, exacto. Eso es Ujú. por ordenamiento territorial, eso es pura planificación. Pero bueno, al final quiero dejarte también ahí el conocimiento y dejarte también claro que pues, digamos que me aportas mucho valor entender también la perspectiva que tú tienes estando en la ciudad y pues que digamos el privilegio que yo tengo de estar en el campo, ¿sí? Pero digamos que no podemos estar desligados y pues al final creo que nos aporta muchísimo valor entender esas dos interacciones, esos dos contrastes, pero lo más importante, Karen, es que lo que estemos aprendiendo hoy por hoy en cuanto a epidemiología y los controles y los diagnósticos que podemos hacer se repercutan también en controles, ¿sí? Digamos que pasemos acciones y que desde tu rol, lo que tú hablas en el sector industrial, de pronto en tu familia, que tú seas digamos que un pilar de esas buenas prácticas. Entonces al final tenemos ese montón de conocimientos, pero necesitamos inyectarlos por lo menos en algunos pequeños grupos, entonces desde el sector industrial muy bien y desde la casa también. Entonces pues al final creo que todo eso termina en calidad de vida, que es asociarlo a la calidad de tu salud Para estar y tranquilos. al balance que tenemos de todo el grupo, de lo que hablamos que es sostenibilidad. Entonces quiero que me cierres como dando una super conclusión, un aprendizaje que puedas aplicar tú. Sí, últimamente la vida me ha puesto muchas veces la frase de tienen que ser conscientes los humanos que ellos no son los únicos que habitan el planeta. Nosotros no somos el centro de eso. Hay más especies, hay más vida y tenemos que respetarlas. Así como ellos a nosotros nos respetan, nosotros también deberíamos de respetarlos a ellos, honrarlos a ellos también con todas las acciones de que ellos puedan estar en esa tranquilidad y que se sientan libres. No, no tenemos que ser A la cabeza de la cadena alimenticia. exacto, muy loras. Ujú. No tenemos que ser ese destructor que quiere abarcar todo, porque al final, ¿qué vamos Sí. a hacer? Si no hay agua, no hay un aire limpio, pero tenemos todo el dinero del universo que no representa realmente nada. Quiero dejarte ahí en la mesa, Karen, que me hacía la pregunta, yo en la cadena trófica, todos los animales tienen una función biológica, algunos son predadores, otros son presas, otros tienen un control sobre la población, y no encuentro la función biológica del hombre. Entonces ahí te dejo, y eso fue nuestro podcast. Eso fue todo en Ecoterror Profano.